Bueno, estamos presentando el día de hoy nuestra primera noticia, la cual nosotros estamos dando a conocer a partir de los nuevos acontecimientos sobre la política exterior de Israel. Israel tiene soberanía en Israel, en Judea y Samaria. En la constitución de un nuevo estado, después de nacido el país de Israel de 1948 y haber sostenido guerras con los árabes, Israel hoy ve ya la luz y está viendo ya la constitución de un estado, de dos estados, un país de dos estados, los cuales una confederación a la mitad para Israel. Lo que se le puede conocer lo que es Judea y Samaria. Judea y Samaria, por decirlo así, en la situación histórica actual, serían los dos estados que constituirían lo que hoy conocemos Israel y sus dos estados, como lo dijimos, Judea y Samaria. Bueno, como podemos ver que la administración Trump espera que Israel aplique la soberanía en partes de Judea y Samaria en cuestión de semanas, dice el embajador de Estados Unidos en Israel, Tammy Friedman, y está dispuesto a reconocer el movimiento. En una entrevista publicada por Israel Ayom, el miércoles por la mañana, Friedman dijo que la aplicación de la soberanía israelí a las zonas de Judea y Samaria designadas para Israel bajo el plan de paz de la administración Trump en el Medio Oriente podría ocurrir tan pronto como el proceso de mapeo se haya completado en las próximas semanas. Es decir, la próxima semana y más días que están por transcurrir. También el mismo mandatario embajador de los Estados Unidos, Friedman, también expuso las condiciones de la administración Trump para aceptar la soberanía israelí, haciendo hincapié en que las condiciones seguían siendo las mismas que las señaladas del plan de paz, el trazado de las zonas que se colocarían bajo la soberanía, el compromiso de Israel que deja la puerta abierta a las negociaciones de buena fe con la autoridad palestina durante un periodo de 4 años y la congelación parcial de la expansión de 15 ciudades israelíes fuera de los bloques principales. Una vez que se haya completado el proceso de cartografía y una vez que el gobierno israelí acuerde de congelar la construcción de aquellas partes de la zona C que no están designadas para la soberanía y una vez que el primer ministro haya acordado negociar con los palestinos sobre la base del plan Trump y ya lo ha acordado este domingo, reconoceremos la soberanía israelí en las zonas que según el plan Trump pasarán a formar parte de Israel. Bueno, pues como vemos que estamos en vísperas de la constitución y el reconocimiento por las Naciones Unidas del país de Israel, estamos dando esta noticia que es eh, un oxígeno puro a la historia, una nueva orientación, a un nuevo punto de inflexión donde se orientará la nueva política del presidente Netanyahu. Tal vez sea su último mandato en Israel como primer ministro, lo cual tiene su hito, es decir, su marca personal que quiere dejar en la historia y que ha pasado como uno de los primer ministros más longevos que se han mantenido al frente de Israel. El pacto de gobierno Israel firmado por Benjamin Netanyahu y el centrista Benny Gantz pone la fecha de inicio de la anexión de la parte de Cisjordania ocupada por el primer ministro, que intentará convertirse en el plan principal hito de su legado político según los consideran los analistas. Sí, su hito, su marca personal, como podemos ver. Miren aquí, presidente Netanyahu, un gran hombre, el David, eh, rey actualmente del país de Israel, porque no es otra cosa más que el rey, el que se ha prolongado su mandato junto con David Ben Gurión, que son los presidentes que se han mantenido a lo largo de la historia con más periodos al frente de este bello país. Bueno, pues en la actualidad tenemos a Benjamin Netanyahu y como lo vemos en la encabezada dice que buscaría la anexión de Cisjordania como su mayor hito de su legado. Sí, claro, por supuesto. Pues podría estar plantando su marca,
su marca personal, como nosotros aquí los camarógrafos, todos ponemos nuestra marca de agua, nuestra propiedad. Entonces su aportación de Benjamín Netanyahu ante este plan de la historia lo recordará y lo recordaremos todos, cómo Benjamín Netanyahu busca ampliar los territorios, los dominios de Israel dentro de los territorios poseídos por los palestinos. Realmente lo que hoy se le conoce como Samaria. Y como no, todos lo conocemos y como lo hemos afirmado puntualmente, también las editoriales lo ponen como el rey Bibi, como se le conoce también a Benjamín Netanyahu, el rey Bibi. Bueno, el rey Bibi aquí dice, no dudará en usar sus plenos poderes para materializarla. Su mandato tiene fecha de caducidad en octubre de 2021, según el acuerdo por el que Gantz tomará relevo, por lo que busca esta sea la segunda de su herencia, señaló el analista Avid Bushinsky, antiguo asesor de Netanyahu. Bueno, pues podemos ver que Netanyahu ya tal vez sea su último periodo, porque políticamente pues ya todo lo que sube tiene que caer, y tal pareciera que está en descenso su carrera política, pero aún no está en descenso, está eh, estancada, está en un punto de inflexión donde no se mueve ni para acá ni para allá. Bueno, pero ahora veamos qué es lo que está sucediendo con los países europeos, porque Israel tiene una conexión directa con los países europeos, incluso hasta en el sistema cultural, deportivo, científico. Israel es considerado dentro de la comunidad europea. Claro, no pertenece a la Unión Europea, pero sí es considerada. Como podemos ver que en las eliminatorias, por tomarlo en consideración un ejemplo eh, firme, podemos ver que la selección de Israel participa en la eliminatoria hacia los mundiales con los países europeos. Las ligas de básquetbol de Israel también participa con los países europeos. Entonces, ahora veamos la óptica europea. Veamos que nos dice este encabezado. 11 embajadores europeos advierten a Israel contra la anexión de Judea y Samaria. Judea y Samaria, ¿cómo se llama nuestro noticiero? Miren, puntualmente. Nosotros tenemos aquí una nota de Enlace Judío, México, Israel. Dice, enviados del Reino Unido, Francia, Alemania y otros estados dicen que la anexión violaría el derecho internacional y dañaría la estabilidad regional, la posición internacional de Israel. 11 embajadores europeos en Israel advirtieron el jueves en Jerusalén de graves consecuencias si sigue adelante con los planes de anexar partes de Judea y Samaria, Cisjordania, como pues ya en el pasado, porque ya hoy es Judea y Samaria, ya. Olvidémonos que se llama Cisjordania, que se llama Palestina. No, 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 no. Actualmente debemos saber qué es Judea y Samaria. Bueno, como parte del acuerdo de coalición gubernamental pública, los enviados del Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, los Países Bajos, Italia, España, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y la Unión Europea emitieron una objeción formal al Ministerio de Relaciones Exteriores contra la medida que informó el Canal 13. Los embajadores protestaron durante la videoconferencia con la diputada de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Azari. Estamos preocupados por la cláusula del acuerdo de coalición que allana el camino para anexar partes de Judea y Samaria. La anexión de cualquier parte de Cisjordania, Judea y Samaria constituye una clara violación del derecho internacional, dijeron los embajadores. Tales medidas unilaterales perjudican los esfuerzos para renovar el proceso de paz y tendrán graves consecuencias para la estabilidad regional y para la posición de Israel en la arena internacional. Bueno, pues aquí vemos esta lucha. Un estira y afloje. Claro, por supuesto, los países europeos consideran que el gobierno palestino es débil, pero no, realmente no es débil, incluso ha sido apoyado por ellos mismos, y los cuales el gobierno palestino, el partido Fatah, de donde es Mahmoud Abbas, fomentan pues la violencia contra el pueblo judío, contra Israel, ya sea en Judea o en Samaria, como hemos visto tales asesinatos,
violencia hacia el pueblo judío. Bueno, pues están en su contra. Sin embargo, Israel tiene el derecho de existir, tiene el derecho de adjudicar algunas zonas de las que aún están en disputa desde la guerra de 1947 y desde 1967 aún hay ciertos límites. Por lo tanto, esta ampliación del nuevo territorio de Israel pues nos va señalando la historia, nos va señalando los nuevos mapas geográficos de cómo va teniendo un progreso la mancha urbana de Israel, la mancha de propiedad israelí, ya dado en su estado judío o de Judea, en su estado de Samaria. Bueno, eso es todo, amigos. Estamos contentos de haberles proporcionado esta noticia tan grande, tan hermosa, que creo yo que les encantará, dado que pues estamos en vísperas de cumplir años más, en este 14 de mayo, en la declaración del Estado de Israel. Pues muchas gracias y nos vemos en un próximo video.